El sol apenas insinuaba su presencia tras las montañas de Peñafría cuando Cándido, con su andar rústico y una energía desbordante, avanzaba por el camino de tierra. Vestía un chándal de colores vivos que no terminaba de encajar con su fisonomía de hombre de campo, pero se sentía plenamente orgulloso de su indumentaria. Al divisar a su vecino, exclamó con una sonrisa socarrona que qué buena vida se daba, siempre dispuesto a cortejar a la forastera que acababa de llegar al pueblo. Cándido se reía de sí mismo al explicar que iba vestido de sport, porque si se encajaba los pantalones skinnies luego no podía triscar por el monte con la agilidad que requería la jornada. En ese momento, la puerta de la vivienda se abrió y apareció la señorita Chusa, con el rostro todavía marcado por el sueño. Cándido la saludó efusivamente y le anunció que le traía un desayuno típico de la tierra, compuesto por morrococos y torrenos crujientes que desprendían un aroma delicioso. La señorita Chusa se frotó los ojos y protestó con amabilidad diciendo que todavía era de noche, pero Cándido, con la lógica infalible de la gente de la sierra, le replicó que al contrario, que viendo luz ya era de día. El buen hombre la miraba con admiración, considerándola otra maga de la vida, y le ofreció sus servicios incondicionales para llevarla en su vespino a San Pedro, a Matute o a cualquier lugar que necesitara, asegurando que ella era un auténtico solete y una dulzura de oveja. La conversación se vio interrumpida de golpe cuando una vecina llegó corriendo y gritando el nombre de la señorita Chusa, advirtiendo de que la que se avecina era de proporciones monumentales. La mujer venía sofocada y acusó directamente a su interlocutora de haberle quitado a Raluca, la empleada del hogar. La señorita Chusa intentó calmar los ánimos diciendo que no se la había quitado, sino que simplemente le había hecho una oferta laboral muy tentadora. Raluca, al escuchar el alboroto, asomó la cabeza y comenzó a pedir socorro, afirmando rotundamente que no pensaba moverse de allí. Se quejó de que en su antiguo destino todo estaba siempre lleno de pelos y que acababa de pasar la aspiradora para dejarlo todo impecable. Su antigua jefa le suplicó que volviera con ella, argumentando que la pequeña Ursulita la echaba mucho de menos y preguntándole si no le daba un poco de pena la situación. Raluca, con su característico acento, respondió que más pena sentía ella, una pobre inmigrante que tenía que limpiar la heredad de los españoles por 4 cochinos euros. La antigua jefa le recordó que en la nueva casa iba a trabajar mucho más, puesto que ella solo tenía una hija mientras que la señorita Chusa tenía 4 hijos, entre ellos 3 adolescentes indomables. Raluca, con un desparpajo que dejó a todos helados, contestó que ella estaba dispuesta a realizar cualquier esfuerzo extra por un plus económico. La jefa se volvió hacia los presentes preguntando si se daban cuenta de lo graciosa que era la empleada, pero la señorita Chusa le aclaró que se lo estaba diciendo completamente en serio. En medio de la disputa, alguien sugirió que el especiero playero debía convocar de inmediato a una junta urgente para que todo el mundo buscara una solución en la zona de Baja Canduliches. Mientras tanto, en el portal del edificio de Montepinar, el desorden habitual provocaba las quejas de los propietarios. Uno de los vecinos se topó con un patinete eléctrico aparcado en medio del pasillo y preguntó a viva voz qué hacía ese aparato allí obstruyendo el paso. Al ver a otro vecino sentado en la mesa presidencial improvisada, le recriminó con desdén que hacía presidiendo la reunión con esa gorra tan ridícula. El aludido no se quedó callado y soltó una palabrota, afirmando que el ratio de la comunidad se había marcado un Puigdemont y que la situación era insostenible. Preguntó retóricamente si preferían que la Junta se convirtiera en una anarquía total. Una de las vecinas más devotas se llevó las manos a la cabeza invocando a la Virgen Santísima y preguntándose dónde estaría metido el presidente oficial. Un hombre con ínfulas de estratega se adelantó y ofreció, por un módico precio, poner al servicio de la comunidad su vasta experiencia como si fuera el mismísimo Richelieu, propuesta que fue recibida con risas y comentarios sarcásticos por parte de los asistentes. El desánimo generalizado se palpaba en el ambiente y uno de los propietarios exclamó con amargura que ya para qué querían presidentes ni gestores si los iban a echar de sus casas pasado mañana debido a la orden de desahucio. El hombre anunció firmemente que la cuota de este mes ya no la pensaba pagar bajo ningún concepto. Fue entonces cuando surgió la pregunta inevitable sobre el paradero del moroso, el vecino misterioso que parecía tener la clave de todos sus males. Todos miraron a doña Fina inquiriendo si estaba investigando el asunto. La anciana asintió pero confesó que de momento todo había sido una falsa alarma, ya que habían revisado minuciosamente su casa y sus llamadas telefónicas sin encontrar absolutamente nada raro. Los vecinos se debatían entre 2 opciones, o bien la mujer del moroso no estaba implicada en absoluto, o bien era muchísimo más lista que todas ellas juntas.
Doña Fina sentenció que se inclinaba sin dudarlo por la segunda opción, y lanzó una advertencia airada a una de las jóvenes pidiéndole que tuviera cuidado porque los zapatos volaban en esa comunidad. La anciana instó a todos a reaccionar, afirmando que no podían permitir que el moroso cabrón se saliera con la suya mientras ellos perdían sus hogares para siempre. Una de las propietarias más ingenuas se lamentó preguntándose por qué ese señor les tenía tanta tirria si ella personalmente nunca le había hecho nada malo. Otro vecino le refrescó la memoria recordándole que el moroso había perdido 3 millones de pavos por culpa de la comunidad, y le preguntó si eso le parecía poco motivo para odiarlos. La mujer se defendió diciendo que la culpa no había sido de todos, sino exclusivamente de Enrique. El debate se desvió entonces hacia la incomprensible situación política, asombrándose de cómo era posible que un prófugo de la justicia estuviera trabajando tranquilamente en un ministerio y ocupando un cargo público de alta responsabilidad. Para aclarar la confusión de los nuevos vecinos, se pasó a explicar detalladamente el historial del moroso, relatando que el hombre tenía una peña quinilística, ganó un pleno al 15 de la lotería y se fugó de inmediato con todo el dinero. Un compañero de la peña logró encontrarlo tiempo después, discutieron acaloradamente por el botín y a consecuencia de la tensión le dio un infarto fulminante. Ante la pregunta de si el infarto le había dado al moroso, el narrador aclaró que no, que le dio al de la peña, y que el moroso aprovechó la confusión para irse pitando del lugar. El relato continuó explicando que posteriormente Enrique encontró de manera fortuita todo el dinero escondido dentro de un edredón en la vivienda. Por esa razón, Enrique decidió secuestrar al moroso en un intento desesperado por recuperar la pasta, pero no consiguió su objetivo porque el rico, que según el narrador era un tonto de capirote, terminó entregando el dinero directamente a la policía. Como consecuencia de todo este enredo, los miembros damnificados de la peña quinilística interpusieron una denuncia formal que puso al infractor en situación de busca y captura por parte de las autoridades. Alguien volvió a preguntar si el prófugo era Enrique, pero le aclararon que no, que el prófugo era el moroso. La indignación volvió a crecer al pensar que hacía ese delincuente trabajando en un ministerio, a lo que el portavoz respondió que eso mismo era lo que él se preguntaba cada mañana. La conclusión unánime fue que resultaba urgente contratar a un detective de verdad, un profesional cualificado que pudiera encontrar a ese señor y denunciarle ante los tribunales para echar para atrás la orden de expropiación que amenazaba el edificio. Una de las vecinas exclamó con admiración que eso sí que era una buena rama de investigación, mientras que otra pidió que no gastasen dinero a lo loco puesto que ellas ya habían investigado por su cuenta. Fue en ese instante de incertidumbre cuando Amador, que se hacía llamar a sí mismo el detective León, dio un paso al frente y solicitó con vehemencia que le contrataran a él, garantizando un resultado 100% efectivo para desenmascarar al moroso y recuperar las casas de todos. Sin embargo, su propuesta fue recibida con burlas. El vecino del piso superior le espetó que la junta era una cosa seria, y que la situación no estaba para chistes de mal gusto, asegurando que Amador no era capaz ni de encontrarse el culo con las 2 manos. Amador, visiblemente molesto, le llamó cabezón y defendió su profesionalidad a capa y espada. Sus detractores le recordaron el estrepitoso fracaso de su última investigación sobre el misterioso fornicador del trastero, ante lo cual Amador se quejó de que en esa comunidad uno se equivocaba una sola vez y ya le colgaban el San Benito para toda la vida. Una vecina anciana sugirió con malicia que le dejaran investigar, argumentando que al menos verían a Amador haciendo el ridículo una vez más, lo cual siempre tenía mucha gracia y servía de entretenimiento. Se procedió a votar a favor del detective Mojón, mote que Amador corrigió inmediatamente gritando que su nombre era León. El organizador de la junta dictaminó que el populacho no se fiaba de él y ordenó a todos que regresaran a sus casas para continuar con las tareas de la mudanza. Hundido en la miseria y sintiéndose profundamente humillado, Amador se desahogó con Cookie en el salón de su casa. Se lamentó de que todos los vecinos le consideraran un completo inútil y se preguntó de dónde habrían sacado semejante idea. Cookie le sugirió que la culpa la tenía la familia Morcillo, ya que desde que Amador le había roto el corazón a Yoli, no le perdonaban ni una sola acción. Cookie le recriminó que se dejara insultar a la cara de esa manera y le preguntó dónde había quedado su orgullo propio. Amador, con los ojos vidriosos, respondió que la vida se lo había machacado por completo y que ya no tenía ganas de nada, excepto de morirse. Raluca entró en la habitación sosteniendo una fregona y le pidió por favor que no pinchara la burbuja de optimismo, que ya tenían bastantes problemas reales encima. La empleada le advirtió de que si seguía llamando inútiles a los vecinos como Parrimo, Baselete y Mijoara, en 3 segundos se buscaría un problema grave.
Amador replicó que le importaba muy poco lo que pensaran los vecinos y que, si realmente creían que era un inútil, iba a demostrarles todo lo contrario salvando a la comunidad de la ruina. Su plan consistía en colarse en el Ministerio de Fomento, localizar al moroso y ponerlo entre la estaca y la pared. Cookie le pidió que no se ofendiera, pero le recordó con suavidad que como detective era un poco limitado. Amador se defendió diciendo que ya habían reseteado su estrategia, pero Cookie le planteó una duda razonable, suponiendo que lograra burlar los estrictos controles de seguridad de un ministerio lleno de policías para chantajear a un alto cargo. Existía el problema insalvable de que nunca le había visto la cara al moroso, mientras que el moroso sí lo reconocería a él porque tenía fotografías de todos los residentes. Amador se llevó las manos a la cabeza exclamando una fuerte interjección al darse cuenta de la verdad, y Cookie le sugirió que la única solución viable era disfrazarse por completo. En otra planta del edificio, el ruido de muebles arrastrados provocaba las protestas de los residentes. Una de las vecinas se dedicaba a deshacerse de sus enseres lanzándolos directamente por el balcón. Cuando le recriminaron su acción, ella explicó que como se tenía que marchar de allí de manera inminente, al menos se ahorraba el coste y el esfuerzo de la mudanza. Una vecina que pasaba por la calle le gritó que ahí no se podía tirar chatarra, y que todo eso había que llevarlo al punto limpio, llamándola cochina por su falta de civismo. La mujer le preguntó si no le daba pena deshacerse de unos muebles que formaban parte de su historia personal, recordándole que detrás de ese viejo sofá se había gestado la pequeña Ursulita. La propietaria respondió con un exabrupto afirmando que mandaba a tomar por culo su antigua vida y que todo a partir de ahora sería completamente nuevo. Anunció su intención de alquilar una casa de esas que ya vienen amuebladas o, en su defecto, comprar los famosos muebles suecos para entretenerse montándolos ella misma ahora que se encontraba en situación de paro. Mientras tanto ordenó a su ayudante africano dónde debía colocar la parafernalia sobrante, aunque de repente detuvo la operación al ver una pequeña mesita de noche, exclamando que esa no se tiraba porque se la había regalado Javi y era un recuerdo de la playa de Estrépaca. Una amiga que observaba la escena comentó que le parecía una idea excelente montar un mercado ambulante en la calle y se extrañó de que no se le hubiera ocurrido a ella antes. La propietaria le pidió ayuda para bajar el resto de los muebles, pero la amiga le recordó que ella cobraba un plus por cada servicio prestado. La dueña se quejó preguntando si ya lo había cobrado todo, pero la amiga le guiñó un ojo diciendo que a una chica guapa se lo hacía gratis, como en las discotecas, provocando que la otra le advirtiera de que ahora los chicos guapos del barrio ya tenían competencia seria. Un vecino cotilla se acercó para preguntar cuánto costaba la mesilla, pero recibió una respuesta cortante sobre que le importaba a él el precio de sus pertenencias. En la plaza del pueblo, Fermín caminaba con paso decidido llevando un hermoso ramo de flores frescas en la mano. Se topó con una de las vecinas que estaba sentada junto a un montón de piedras y le preguntó con sorna si estaba vendiendo piedras en mitad de la calle. El hombre se acercó con ademán caballeroso, pero ella le frenó en seco pidiéndole que no le trajera flores en una época tan poco propicia para el romance. La mujer se lamentó de que hoy en día no se pudiera piropear ni regalar detalles a las damas sin levantar sospechas, afirmando que el macho ibérico estaba en serio peligro de extinción, exactamente igual que el lince de los montes. Fermín, sin perder la sonrisa, le preguntó si ya había tomado una decisión definitiva respecto a la fuga playera que habían planeado juntos. La mujer bajó la mirada y confesó con sincero pesar que lo sentía mucho, pero que no podía hacerle semejante desplante a Antonio, su esposo. Fermín le recordó que Antonio estaba en busca y captura por la justicia y que él mismo lo había visto correr por los tejados. La mujer admitió que echaba de menos a su marido, pero Fermín le replicó que ella nunca había sido verdaderamente feliz a su lado. La mujer defendió su situación diciendo que la felicidad no tenía nada que ver, puesto que formaban un matrimonio sagrado. Fermín, fiel a su estilo directo y escatológico, soltó una comparación muy desagradable afirmando que el amor era como un pedo, y que si tenías que hacer muchísimo esfuerzo para que saliera, lo más probable era que terminara siendo una auténtica mierda. La mujer se escandalizó por la grosería de la frase, pero Fermín le aconsejó encarecidamente que dejara de apretar y de sufrir antes de que fuera demasiado tarde para los dos. Ella se lamentó de que la vida siempre tuviera que ser tan sumamente complicada, pero él le aseguró que no había ninguna complicación y que todo era en realidad muy sencillo, terminando por preguntarle directamente si le quería. Ella le respondió con un rotundo no, llamándole sátiro y lascivo. Fermín, confundido por los términos cultos, le preguntó qué significaba eso exactamente, a lo que ella aclaró que se refería a un hombre con un exacerbado e incontrolable deseo sexual.
El hombre sonrió con picardía preguntando si eso debía tomárselo como un piropo o como un insulto, confesando que no terminaba de cazar el sentido de sus palabras. Finalmente le aconsejó que no le diera tantas vueltas a la cabeza y que pensara más con el corazón, o mejor dicho, que sintiera, ya que el corazón no tenía la capacidad de pensar. La mujer expresó su temor a equivocarse y a arrepentirse amargamente después, pero Fermín la acusó de ser una completa cobarde que no tenía temor de Dios, sino que lo que realmente tenía era temor de vivir la vida plenamente. Él se ofreció voluntario para quitarle todos los miedos de golpe, prometiéndole llevarla a la playa para ponerse a cuatro patas sobre la arena, recibiendo el calor del solecito y dejando que la brisa marina les pusiera los papeles duros. Ella le pidió que parara inmediatamente de decir esas barbaridades porque en cualquier momento podía aparecer su hija por la esquina, pero Fermín la tranquilizó diciendo que él ya era considerado como un miembro más de la familia. De repente unos golpes fuertes en la puerta interrumpieron el idilio. Fermín se quejó amargamente preguntándose quién coño podía ser a esas horas de la mañana, exclamando que no había remedio con la tranquilidad en ese lugar. Al abrir, se encontraron con una mujer muy pesada que venía a traer más complicaciones. El hombre se lamentó de su suerte mirando el ramo de flores y preguntándose qué iba a hacer ahora con eso, comentando con tristeza que a su avanzada edad las elecciones amorosas ya estaban contadas. Le ordenó a su acompañante que se escondiera de inmediato en la habitación contigua para evitar chismes. Al abrir la puerta principal de la casa, la visitante se mostró muy cotilla y le soltó a bocajarro la noticia de que se casaba al día siguiente, preguntándole directamente si quería ser el testigo oficial del enlace. El hombre estupefacto, le preguntó cómo que se casaba y con quién iba a contraer matrimonio, sugiriendo con ironía si el afortunado era el mismísimo Richard Gere. La mujer le contestó que no se fastidiara con tonterías, que el novio era Vicente, un vecino que lo tenía más a mano y que además compartía el mismo tipo de pelo canoso. El hombre le preguntó con incredulidad si de verdad le gustaba ese señor, a lo que la mujer respondió que había surgido el amor sincero entre ellos y que los caminos del señor eran completamente inescrutables. La mujer elevó la vista al techo pidiendo a Dios que hiciera sentir su santísima voluntad y concluyó con un sonoro amén, informando de que ya tenían la hora reservada para mañana a las 10 en punto de la mañana en el juzgado de la localidad. El hombre le preguntó si la boda sería por lo civil, y ella explicó que ya tendría tiempo más adelante de casarse ante los ojos de Dios, puesto que si se ponía a esperar una fecha libre en la iglesia corría el riesgo de que el novio se le muriera antes del enlace. En ese instante el hombre que estaba escondido en el dormitorio no pudo aguantar más y salió gritando, llamando a la mujer carpía y estafadora, y acusándola de estar aprovechándose de un pobre viejo demente para quedarse con sus bienes. La mujer se indignó al ver al individuo salir de la habitación y le preguntó a la dueña de la casa qué hacía ese sujeto metido en su dormitorio a esas horas. Fermín intervino diciendo que tenían un romance secreto y desafiando a la recién llegada. La mujer invocó a Jesús del gran poder y se volvió hacia su amiga diciéndole que siempre la había defendido ante las críticas de las demás chicas, pero que resultaba que era más puta que las gallinas. La dueña de la casa comenzó a llorar pidiendo perdón a Dios y alegando que no era su culpa, sino que sufría una enfermedad médica diagnosticada como hipersexualidad. La visitante con tono severo, recitó un pasaje bíblico que alababa el matrimonio honroso y el lecho sin mancilla, recordando que a los inmorales y a los adúlteros los juzgará el Altísimo según el libro de los Hebreos, capítulo 13, versículo 4. Cansada de la situación, mandó a todos a dar pozo y anunció que se iba a poner por culo a otro lado, mandando el asunto al carajo de una vez por todas. Antes de marcharse les aclaró gritando que no eran poemas suyos, sino pasajes sagrados para catetos, mandando todo a la puta mierda.